Los secretos de los Rockefeller y el oscuro pasado que se esconde detrás de su inmensa fortuna. Es una de las familias más poderosas del mundo. Son quienes se dicen gobiernan desde las sombras. Los hombres más poderosos del mundo que mueven los hilos del planeta se encuentran en la familia Rockefeller. ¿Cuál fue el origen de su fortuna? ¿Es verdad que el gobierno de Estados Unidos son quienes resguardan la bóveda secreta de los Rockefeller, donde se guardan toneladas de oro? ¿Quién fue el último líder de los Rockefeller, nieto del patriarca de esta gran familia, que estuvo inmiscuido en puestos del gobierno y que era capaz de poner y quitar a presidentes como si de piezas de ajedrez se tratase? Descubre todo lo que tienes que saber acerca de cómo funciona el dinero y cómo las economías mueven al mundo en este documental llamado Los secretos de la familia Rockefeller. En este video, conocerás a las familias más ricas y poderosas del mundo. Estas son quienes están por encima de las empresas más poderosas, así como de los hombres más ricos del mundo. No son personas individuales, sino grupos de familias. El dinero que posee cada una de estas familias por separado no se compara, ni siquiera sumando la fortuna de los 15 hombres más ricos del mundo. Este grupo es la élite de la economía mundial. Se dice que prácticamente controla el sistema bancario de todo el mundo, ya que toman las decisiones más importantes en economías de países enteros, y son las que dictan el orden mundial. Descubre la génesis de estas familias poderosas, y conoce la historia de cómo obtuvieron tanto poder económico, que los ha llevado a ser un grupo de élite mundial. En Farewell Investor te lo explicaremos. Familia Rockefeller. La familia Rockefeller está considerada como una de las familias más poderosas del mundo y tiene su lugar solo por debajo de la familia Rothschild. El origen de esta familia exitosa surge con el señor John Davison Rockefeller en el siglo XIX. Al contrario de Mayer Rothschild, no nació en cuna de plata, sino todo lo contrario. Fue un niño pobre que vivió muchas carencias. Su padre fue un ampón que asaltaba trenes y era conocido como un maleante. Debido a estas carencias, el pequeño John D. Rockefeller desarrolló tácticas de ventas. Siendo un niño vendía piedras doradas que él mismo pintaba y las hacía pasar por piedras preciosas. De joven, al concluir sus escasos estudios de secundaria, se muda a la ciudad de Cleveland y comienza a trabajar como ayudante de contador en un pequeño despacho. John Rockefeller, desde joven demostró gran disciplina. Trabajaba desde las 6:30 am y salía pasado las 10 de la noche. Nunca se quejó por el horario. No visitaba bares ni cantinas. Ahorraba su capital para después invertirlo en la bolsa de valores. Su imperio viene después de incursionar en la industria de las refinerías. En el año de 1862, y con tan solo 23 años, fundó su primera refinería. Después de años de ahorros, y al ser un excelente administrador, compró las demás refinerías y a su competencia, fundando la Standard Oil. Fue conocido como el hombre que monopolizó la industria petrolera en los Estados Unidos. Debido a que incursionó en prácticas de monopolio, fue a juicio por el Estado y le solicitaron vender gran parte de su compañía. Poco tiempo después de que vendiera parte de sus acciones, llegó la crisis de los 1920, donde él mismo compraría nuevamente las acciones que el Estado le hizo vender, pero a un precio muy barato, y vería incrementar su fortuna más de 10 veces. Este acontecimiento lo llevó a dar un salto financiero gigantesco. Es conocido como el hombre que ha creado la mayor fortuna en solitario, naciendo pobre y sin una familia rica de respaldo. Heredó su fortuna a su descendencia. La historia completa puedes conocerla a detalle en uno de nuestros videos llamado El hombre más rico de la historia.
John D. Rockefeller, el niño pobre que se convirtió en el hombre más rico de todo el mundo. Una historia que comprueba que también los hombres que nacen en la miseria tienen la posibilidad de volverse inmensamente ricos. Tanto es así que John Davidson Rockefeller nace en un hogar hundido en la miseria, siendo su padre un ladrón que asaltaba vagones de tren y su madre una humilde ama de casa, ambos padres analfabetos. Y su hijo, John D. Rockefeller, se convirtió en el hombre más rico de la historia. Tanto es así que actualmente ningún hombre de la lista de los más ricos del mundo igualaría tal fortuna. Se necesitaría sumar la fortuna de al menos los 15 hombres más ricos del mundo en la actualidad para asemejar el tamaño de la fortuna de Rockefeller. A continuación, te describimos los consejos más importantes para el dinero de John D. Rockefeller. El video que estás a punto de ver desvelará los secretos del hipermillonario John D. Rockefeller, un hombre tan astuto para el mundo de los negocios y el dinero, que ni siquiera el mismo gobierno pudo causar efecto alguno en reducir su inmensa fortuna. El gran patriarca de una de las familias más poderosas de todo el mundo regresa del otro mundo para darte valiosos consejos, para enseñarte cómo hacer dinero desde cero. Siendo un niño comenzó a hacer dinero vendiendo caramelos y piedras doradas que pintaba y vendía en la escuela. Hijo de un ampón, conocido por hacer fraudes y ser ladrón de carteras en los vagones de trenes, allá a inicios de los años 1900. Consejo número 1. Empieza a desarrollar habilidades de ventas lo más pronto posible. John Davidson Rockefeller comienza a vender caramelos en la escuela e incluso vendía golosinas a sus propios hermanos. De este modo, desarrolla el gusto por el dinero y sabe que hacer dinero está al alcance de todos, no importa la condición en la que te encuentres si sabes vender. El joven John D. Rockefeller, purista de la vieja escuela, concentrado al 100% en el ahorro, pudo concluir sus estudios en contabilidad, mientras trabajaba como mensajero en sus tiempos libres. Su primer empleo fue auxiliar contable de un comercio de venta de granos y materias primas. John D. Rockefeller nunca fue un chico normal, pues se dedicó 100% a su trabajo como auxiliar contable. Jamás visitó bares ni cantinas, no reparó en reclamar a su jefe por las largas jornadas de trabajo, llegando desde las 7 de la mañana y saliendo cerca de las 10 de la noche. En muchas ocasiones, como se tiene registrado en su biografía, fue un chico que llegaba al grado de una disciplina militar, sin siquiera haber estado enlistado en la milicia. Consejo número 2. Para llegar a tener ingresos extraordinarios, tienes que hacer también esfuerzos extraordinarios. La mayoría de las personas que nacen pobres piensan que convertirse en rico es imposible, ya que no son conscientes que para poder hacer dinero en la mayoría de los casos, tienes que hacer esfuerzos casi sobrehumanos. Tener disciplina militar es algo que para la gran mayoría resulta casi imposible. Dejar de salir los fines de semana a divertirse durante años es algo que casi nadie está dispuesto a hacer. Pero aún así, se quejan de que no tienen las mismas oportunidades. Como hemos visto, Rockefeller se privó de todos estos distractores, siendo joven, además que ya había desarrollado la habilidad de ventas desde pequeño. Rockefeller, después de casi 5 años de trabajar como empleado en contabilidad de un negocio que comerciaba con granos, se decide a crear su propio negocio de granos, insumos y materias primas, asociándose con un compañero de trabajo. Consejo número 3. Al igual que Rockefeller, tú también debes hacer lo mismo. No esperes a que los planetas se alineen para emprender un negocio. Comienza una vez hayas adquirido experiencia. No entregues toda tu vida a otras personas siendo un empleado. Y si decides hacerlo, entonces después no te quejes de que no tienes dinero y que la vida es complicada. Si nunca tuviste el valor para emprender un negocio, significa que entonces estabas destinado a ser solamente un empleado más. Palabras duras, pero ciertas. Con este primer negocio, Rockefeller logra convertirse en un comerciante exitoso de materias primas, junto con su socio. Después decide emprender un negocio por su cuenta,
cancelando las acciones de su primera empresa de materias primas para invertir su capital en un negocio más lucrativo. De este modo, vio la oportunidad de invertir en petróleo, ya que la mayoría del alumbrado público para su época, por allá del año de 1864, las ciudades se iluminaban con lámparas de queroseno, un derivado del petróleo. John pudo conseguir el dinero suficiente para asociarse nuevamente y emprender entonces su primera refinería de petróleo. Aquí aprendemos el consejo número 4. Identifica constantemente nuevas fuentes de ingreso. No pienses que porque tienes un negocio y te va bien siempre será así. Eso es ser conformista. Los tiempos cambian. El negocio que ahora te deje dinero más tarde quizá ya no lo sea. Debes diversificar e invertir en nuevos activos. El joven John Davidson Rockefeller, llegado a sus 30 años, se vuelve empresario del petróleo, invirtiendo en su primera refinería y con las ganancias que le significó cambiar de giro económico. El resto fue historia, pues incursionar en la industria petrolera fue su enorme acierto. A la postre, adquirió todas las refinerías en la ciudad de Cleveland. Pero increíblemente, nunca vistió con trajes costosos. No era un hombre ostentoso, todo lo contrario, se caracterizaba por tener hábitos de austeridad. Era conocido incluso por visitar restaurantes y dejar propinas miserables. Según se relata en la historia de su biografía, muchos meseros que le atendieron esperaban recibir grandes propinas. Pero John Rockefeller dejaba apenas centavos de dólar. Para aquella ocasión, es como si en la actualidad dejase apenas $2 o $3 de propina. De aquí se desprende el consejo número 5. Cuando comiences a tener grandes ingresos, no incrementes tus gastos. Hay una regla que se llama preservación del capital. Esto significa que así como le diste valor al dinero cuando no lo tenías, debes de conservar esa misma estimación y valoración al dinero. Una vez que lo tengas en abundancia, no lo despilfarres. Aunque tampoco debes ser un tacaño. Simplemente no pierdas el piso y comiences a fanfarronear con él. ¿Cuántas personas que apenas les llega dinero a su vida comienzan a comprar cosas innecesarias, como ropa de diseñador, gastar en banalidades, simplemente cosas innecesarias? Valora el dinero, o este se irá de tu vida tan rápido como llegó. Después de que John D. Rockefeller controlaba gran parte del negocio petrolero en su ciudad, Cleveland, se propuso entonces controlar el resto de refinerías de Estados Unidos. Cada vez seguía comprando más y más refinerías de su competencia. Era obvio que era un gran administrador. Entendía a la perfección el idioma de los números y el dinero, pues recordemos que Rockefeller fue contador. Uno de sus más valiosos consejos se desprende de su propia profesión, el cual dice así. Consejo número 6. Una vez inicies un negocio, la primera persona en contratar tiene que ser un contador. ¿Pero por qué Rockefeller aseguraba esto? La respuesta es más lógica de lo que crees. Y es algo que incluso muchos empresarios pasan por alto. Cuando inicias un negocio, tu inversión inicial se convierte automáticamente en deuda. Y hasta no reponer esa primera inversión, se considera que tu negocio sigue en números rojos. Es decir, aunque tu capital sean ahorros propios, debes considerarlo como si ese dinero no fuera tuyo. Como si le hubieses pedido dinero al banco, ya que tu negocio ha iniciado con dinero, pero aún no genera dinero. Por esta razón, es que la mayoría de negocios fracasan, porque no entienden este principio. En otras palabras, la inversión ya no te pertenece. Esa primera inversión la debe el negocio, y hasta que el negocio no sea capaz de pagar esa primera inversión, se considera que aún no genera, sino que está en deuda. Después de que John Rockefeller compra gran parte de las refinerías de Estados Unidos y se hace con el control del petróleo en todo el país de los Estados Unidos, es acusado por el gobierno por prácticas de monopolio, por su gigantesca empresa Standard Oil. Después otros empresarios quisieron derrocarlo. Uno de ellos fue el viejo Cornelius Vanderbilt, quien después de haber hecho su negocio ferroviario y marítimo, quiso incursionar y asociarse con el joven Rockefeller, sirviendo con su enorme flota de ferrocarriles para transportar los barriles de crudo de ciudad en ciudad. Pero más tarde,
a Rockefeller se le ocurre algo sumamente novedoso: dejar atrás los ferrocarriles para transportar el crudo y usar oleoductos, toda una proeza de su ingenio. De este modo, se deshace de este socio incómodo que quería apoderarse de su imperio. Consejo número 7. Sé visionario. Sé observador. Observa bien tu negocio. Siempre puede mejorar. No dependas de otros. Aprende a identificar a los traidores y aléjalos de tu preciada empresa. Ingenia la forma y desarrolla tu talento para no depender jamás de socios incómodos. Con esta jugada maestra, el comodoro Cornelius Vanderbilt se aleja de Rockefeller y no puede incursionar en el mundo del petróleo con tal fuerza como la de Rockefeller. Cabe señalar que para ese momento de la historia, Cornelius Vanderbilt era por mucho más rico que el joven John D. Rockefeller. Historia que puede ver en los videos de nuestro canal, llamado Cornelius Vanderbilt. Consejo número 8. Asegúrate de asociarte solo con personas que aporten a tu negocio. Un socio debe de ser equiparable en crecimiento de capital. Si no es así, no incluyas a nadie en tu negocio. El tiempo pasó, y años más tarde Rockefeller, con su gran imperio del petróleo. Su empresa controlaba más del 90% del petróleo en Estados Unidos, y entonces es acusado de monopolio. Así como lo oyes, Rockefeller fue enjuiciado, y va a juicio en contra del mismo gobierno de los Estados Unidos. Este estaba en su contra. Jamás se imaginaron que un niño que nació en la pobreza llegaría a ser el hombre más rico de toda la historia. Para aquel entonces, Rockefeller pasaba ya de sus 70 años. Era un hábil y más que respetado empresario estadounidense, pero poco pudo hacer en ese juicio, así que pierde el juicio y es obligado a vender gran parte de la infraestructura de su empresa, la Standard Oil, a otras empresas petroleras. De ese modo, ya no caía en prácticas de monopolio. Para ese entonces, aunque increíble, esto sería irónicamente lo mejor que le pudo haber pasado a Rockefeller, pues a la postre, vendiendo gran parte de su empresa, el país entra en crisis. Se da la famosa crisis de los años 20, considerada la mayor crisis financiera de la historia. Los precios de las acciones en bolsa cayeron a mínimos históricos. Empresas en las que las acciones valían $100 se fueron incluso a valores de $7 por acción. Fue entonces donde Rockefeller, una vez más, compra gran número de acciones y pocos años más tarde, el mercado se recupera y ve incrementada su fortuna más de 15 veces. Esto lo pone en una cima estratosféricamente alta, llegando a convertirse en el hombre más inmensamente rico de la historia, siendo el único hombre de la historia que nació pobre e hizo una fortuna descomunal por méritos propios. Simplemente, John Davidson Rockefeller fue un genio. Es aquí donde aprendemos los consejos número 9 y número 10. Número 9. Por más adversidades y reveses que te dé la vida, recuerda que siempre se abrirá una puerta. Dependerá de ti ver la oportunidad en la adversidad. Jamás te quejes, jamás te lamentes, jamás tengas autocompasión por ti mismo. Sé un hombre y sal adelante. Consejo número 10. Ten conocimientos de finanzas, inversiones y economía. Son fundamentales para que aprendas el idioma del dinero. Si careces de conocimientos financieros, económicos y de bolsa de valores, jamás podrás aprovechar lo que pasa en el mundo para invertir. Hemos dejado el acceso a un curso gratis de inversiones en bolsa de valores, donde podrás tener seguimiento personalizado. Entra al enlace en la descripción del video. Por cierto, gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Esto fue Consejos de Negocios de John D. Rockefeller, presentado, claro, por Farwell Investor.
La bóveda de los Rockefeller. Los Rockefeller es una de las familias más poderosas del mundo y a las que se les nombra como el grupo de élite que junto con otras familias dominan el mundo. ¿Alguna vez te has preguntado en dónde resguardan sus reservas de oro estas poderosas familias? El patriarca de esta poderosísima familia, John Davidson Rockefeller, fundador de esta estirpe, fue uno de los grandes multimillonarios más legendarios de la historia. Ahora en la actualidad es notable que los Rockefeller han tratado de conservar cierta privacidad en sus vidas personales y negocios, algo que han logrado en cierto modo, porque no es mucho lo que se sabe sobre ellos. Hoy nos toca hablar sobre la bóveda de los Rockefeller. Sobre el entorno de esta familia se dicen muchas cosas. Teorías conspirativas, filantropía, financiamiento político, causantes de movimientos masivos sociales como el feminismo y un largo etcétera. Hoy nos basaremos en la información pública para contarte sobre la fortuna de esta renombrada familia, la cual no ha pasado desapercibida a lo largo de la historia. Y es que, según investigaciones, han estado ligados a gobiernos, entidades financieras, guerras y mucho más. Un contexto que deja mucho para contar. Continúa. Te invitamos a seguir viendo este video para que te enteres de todo sobre la mega bóveda de los Rockefeller. Se dice que ahí se resguardan cientos de toneladas de oro, una de las mayores reservas de todo el mundo. Advertencia: el video que estás a punto de ver es meramente informativo. Se ha realizado en base a la investigación e información pública disponible, y al enlazar las relaciones entre banqueros y el valor del activo que conserva y no pierde su valor conforme al paso del tiempo, este activo es el oro. Una de las mayores reservas de oro son resguardadas celosamente por militares del gobierno norteamericano. Primeros registros de la fortuna Rockefeller. La fortuna de los Rockefeller se inició en el siglo XIX con John D. Rockefeller por medio de sus participaciones en el sector petrolero. Este personaje fue el precursor, en 1870, de la compañía Standard Oil, la cual, mediante destrezas muy criticadas, logró dominar el 90% del mercado petrolero de los Estados Unidos de Norteamérica. Además, los miembros de la familia Rockefeller han continuado expandiendo y diversificando sus negocios a lo largo de los años, incluyendo inversiones en bancos, propiedades inmobiliarias y compañías de seguros. Es importante mencionar que actualmente la fortuna de los Rockefeller está en manos de varios miembros de la familia y se ha dividido en varias ramas. Algunas se han invertido en negocios sostenibles y proyectos de impacto social positivo, mientras que otras siguen enfocadas en negocios tradicionales como el petróleo. Ahora bien, es sabido que las familias más ricas del mundo, dueños de bancos a sabiendas de que el dinero se crea por medio de la deuda, y que el dinero en realidad tiene un valor fiduciario, es decir, un valor que la gente le otorga sin que lo respalde algún bien material. Estas familias no basan su fortuna en papel moneda, sino en oro, el metal preciado que no pierde valor con el tiempo. Pues bien, hay un dicho que obra de la siguiente manera: si quieres saber quiénes están detrás del negocio, solo sigue el dinero. Y las grandes reservas de oro las encontramos en un lugar conocido. Este lugar es Fort Knox. Con base en ello, el rumor más fuerte sobre dónde reposan los activos de los Rockefeller, o al menos su mayoría, es que en dicho lugar hay una bóveda que está custodiada toda hora por efectivos de la policía de la Casa de la Moneda, y que se encuentra en el centro de más de 44,000 hectáreas con múltiples sistemas de seguridad. La familia Rockefeller ha tenido una relación cercana con la Reserva Federal de los Estados Unidos, Fed, desde su creación en 1913. John D. Rockefeller Sr. fue uno de los principales inversores en la creación de la Fed y apoyó su establecimiento con sus fondos y conexiones políticas.
A lo largo de los años, ha habido muy pocas auditorías para probar el oro o inventarios para contarlo. Por tal razón, no se puede afirmar con absoluta certeza lo que resguarda en el lugar. Entre un halo de especulaciones y fascinación, se dice que la bóveda alberga joyas, documentos y alrededor de 273.700 millones de dólares en oro. Pero esto es solo un dato público. Nadie nos podría asegurar que esto fuera cierto, aunque lo realista es que sean cantidades muy por encima de ese valor. Pues se dice que en esta base militar custodiada celosamente por militares entrenados para detectar cualquier anomalía, esta base tiene pisos subterráneos donde se almacenarían más y más toneladas de oro, y que podría tener túneles subterráneos que cruzan kilómetros para poder transportar el oro por estos túneles sin necesidad de llamar la atención. Es aquí donde este podría ser el lugar donde los Rockefeller, los Morgan, los Rothschild, los DuPont y los Ford, 5 familias de las más poderosas del mundo, podrían almacenar su oro. Es por ello por lo que a esta base militar se le conoce como la bóveda de los Rockefeller. Es muy probable que esta base militar esté interconectada por túneles, donde el oro se traslade fácilmente de forma subterránea a otros lugares por medio del interior de la Tierra. De ese modo se tendría un traslado seguro, pues sería un riesgo transportarlo por tierra a vista de todos. Transportar tales cantidades de oro, toneladas en un camión blindado, resultaría sumamente riesgoso. Pues de ahí proviene esta teoría donde con tanto valor, pues a precio actual transportar una tonelada de oro puro tendría un valor de poco más de 60 millones de dólares. Si se transporta más de una tonelada, el riesgo aumenta significativamente. Además, en caso de un posible ataque por misiles de algún enemigo extranjero, se dice que existen varios tipos de blindaje subterráneo y que incluso la ubicación de la base de Fort Knox es solo una fachada, ya que el complejo subterráneo se encontraría un poco retirado de la superficie de esta base, una especie del Área 51 de Arizona, pero convertida en una auténtica bóveda subterránea, donde los Rockefeller y el resto de familias poderosas del mundo resguardan su valioso metal. La historia de la riqueza Rockefeller en hechos destacados no es un misterio, considerando la trayectoria familiar en 3 etapas: John D. Rockefeller Jr. y la de los 6 herederos. Se puede resumir su historia en los siguientes hechos destacados. Primero, la fortuna de los Rockefeller se originó en el petróleo y llegó a ser tan grande que convirtió en su época a John D. Rockefeller Sr. en el hombre más rico de los Estados Unidos. Segundo, la compañía Standard Oil, fundada por John D. Rockefeller Sr. en 1870, logró controlar el 90% del mercado de petróleo en los Estados Unidos. Tercero, en 1911, el gobierno federal ordenó la disolución de Standard Oil debido a su poder monopolístico, pero a pesar de ello los Rockefeller mantuvieron un gran control financiero a través de acciones en las empresas resultantes y continuaron acumulando riqueza. Cuarto, la disolución de la compañía originaria de la fortuna familiar derivó en otras 35 compañías, entre las que destacan y siguieron teniendo participaciones. Standard Oil de California dio lugar eventualmente a Chevron. Standard de Nueva Jersey eventualmente formó Exxon, y Standard de Nueva York dio lugar a Mobil. Quinto, los miembros de la familia Rockefeller han continuado expandiendo y diversificando sus negocios a lo largo de los años, incluyendo inversiones en toda clase de sectores como el petrolero, bancario, televisivo, eléctrico, inmobiliario, de seguros y muchos otros. Sexto, la familia ha enfrentado controversias, especialmente en relación con su imperio del petróleo y su presunta influencia política.
Séptimo, la fortuna de los Rockefeller se encuentra actualmente en manos de varios miembros de la familia, y esta se ha dividido en varias ramas, así que esta no solo se ha mantenido, sino que ha crecido a lo largo del tiempo. Octavo, la lista de fortunas familiares de la revista Forbes en su última edición ubica al clan Rockefeller en el puesto 43, con un valor combinado de $8.000 millones entre más de 70 herederos. Noveno, los 6 herederos principales de la familia, Abby, John, Nelson, Lawrence, Winthrop y David, diversificaron sus actividades. Gracias a ello se ha mantenido una especie de alianza democrática en lo que respecta a los negocios familiares. Décimo, David Rockefeller, el más joven de ellos, ostenta otro récord, que es el de ser el multimillonario más longevo, alcanzando la edad de 101 años, antes de morir en 2017. La familia continúa administrando la mayoría de sus negocios desde la famosa oficina 5600 del Rockefeller Center y mantiene el control sobre su multimillonaria fortuna. Rumores en torno a la fortuna familiar. Se dice que John D. Rockefeller Sr. utilizó prácticas poco éticas para acabar con la competencia y expandir así el imperio familiar, siendo estos supuestos los siguientes. Primero, la familia ha tenido un gran poder e influencia política a lo largo de los años, además de tener relaciones con algunas de las élites más poderosas del mundo y sectores claves para la funcionalidad de la sociedad. Segundo, los Rockefeller han ocultado parte de su fortuna y no han revelado todas sus inversiones. Tercero, parte de sus inversiones han sido dirigidas a proyectos con fines militares o de inteligencia, sectores que generan grandes ganancias pero que son muy criticados a nivel general por los objetivos que persiguen. Cuarto, se ha dicho que los Rockefeller han tenido un papel en eventos históricos importantes, como la creación del Sistema de Reserva Federal de Estados Unidos, la financiación de guerras, entre otros. Quinto, debido a su relación estrecha con el proceso de creación de la Fed, se dice que la familia guarda su dinero y reservas de oro en la zona de Fort Knox, una base militar de Kentucky llena de misterios, rumores, y en torno a la cual gira una gran confidencialidad. Sexto, por su fortuna y poder a lo largo de la historia, la familia es una de las protagonistas de las teorías de conspiración del llamado Nuevo Orden Mundial, que afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, burocrático y controlado por sectores elitistas y plutocráticos a nivel mundial. Séptimo, al igual que existen las 10 compañías que básicamente controlan todo lo que consumimos, cuyas familias detrás forman parte de la superélite mundial, también existe el grupo Bilderberg, que reúne a las 130 personas más influyentes del globo para tomar las decisiones más determinantes del mundo. Al final de todo y tal y como hemos señalado al principio del video, mucha de la información que podemos manejar es poco verificable porque los Rockefeller han sido muy herméticos en su accionar. Solo aquellos hechos públicos y notorios son los que pueden considerarse veraces en relación con su vida en general. Los Rockefeller han sido, son y serán centro de atención a nivel mundial. Esto es algo que ha quedado más que demostrado desde que apareció este apellido dentro de las noticias destacadas, desde John D. Rockefeller Sr. hasta nuestros días. Muchas gracias por quedarte hasta el final del video. Gracias por suscribirte y activar las notificaciones. Nos vemos en una próxima historia. Por supuesto, claro, en Farwell Investor. Es una de las familias más poderosas del mundo entero.
Su historia data de más de 180 años. Hablamos de los Rockefeller, fundadas por el patriarca de esta dinastía, John Davidson Rockefeller, un niño pobre que llegó a ser el hombre más rico de la historia. En este video veremos el lado oscuro de los Rockefeller. Pues a lo largo de su historia, con el gran poder económico, trasladaron su poderío no solo a la industria del petróleo como su fundador, sino que incursionaron en empresas de la industria alimentaria y de la medicina, a tal grado de controlar estas industrias. El patriarca de esta familia exitosa, John D. Rockefeller, fue el hombre que amasó la mayor fortuna jamás vista en la historia de la humanidad. Con el control de más del 80% del mercado petrolero del país, se ganó el desprecio de la sociedad y de los empresarios. Donó más de $500 millones a diferentes causas. Hoy equivalen a más de $250 mil millones. A pesar de ello, fue odiado por muchos. Mediante donaciones, la Fundación Rockefeller gestó las bases de la salud y la medicina modernas. Su apellido está ligado a la educación, el transporte, energía y petroquímica. Es protagonista de las teorías conspirativas más aterradoras y perversas. ¿Por qué se introdujo la familia Rockefeller en la salud mundial? ¿Qué tiene que ver su fortuna y cuánto representan las empresas farmacéuticas? ¿Cómo se involucró con la infección de más de 1.500 guatemaltecos en 1940? Hoy estaremos hablando del lado oscuro de Rockefeller. Los Rockefeller. Su poder toca tantas esferas de la vida humana que ha motivado las más diversas teorías conspirativas sobre el control del mundo. Pero su historia nace, como casi todas, en la pobreza. Sus inicios. Con apenas 12 años, con un padre conocido por ser un ampón, que asaltaba trenes y robaba carteras en las ciudades, y su madre, una ama de casa hogareña, el joven Rockefeller logró reunir sus primeros $50. Hacía trabajos a sus vecinos e incluso vendió dulces a sus propios familiares. Pintaba piedras de color dorado para venderlas a sus amigos como piedras preciosas. Ahorraba todas sus ganancias, pensando siempre en una inversión mayor. Aquellos $50, sin saberlo, fueron la piedra angular sobre la que se construiría luego su obsesión por el dinero. Por sugerencia de su madre, se los prestó a un granjero vecino con un 7% de interés. Al ganar $3,50 de esta transacción, dijo que haría que el dinero trabajase para él y no al revés. Pareció haber visto en ese primer préstamo una especie de premonición. Habiendo probado ese primer bocado de negocios y finanzas, se aventuró a trabajar como asistente contable en un pequeño negocio. Se encargaba de registrar las ventas y entradas de dinero. Por eso le pagaban 50 centavos la hora, lo suficiente como para que supiera cuál era su verdadero valor. Y a pesar de que trabajó como empleado en un par de negocios más, su riqueza nació en el negocio petrolero. Riqueza petrolera. Fue el hombre que incursionó en la industria de las refinerías y años más tarde tenía un imperio petrolero llamado Standard Oil. Para ver esta historia completa, te dejaremos el video de su biografía en la pantalla final de este video. La primera incursión de los Rockefeller en la industria de la medicina fue en el año 1901. Rockefeller creó el Instituto para la Investigación Médica, hoy Universidad Rockefeller. El objetivo de la organización fue ahondar en la investigación farmacéutica. En aquel entonces, el patriarca obró de buena fe y de buen corazón. Hay que recordar que John tenía el control de la petroquímica, que producía varios componentes medicinales. Por esta razón, en 1908, el presidente de esta institución se reunió con la Asociación Americana de Medicina. La idea era discutir la homogeneización de la formación médica, hasta ese momento disgregada, con la excusa de promover prácticas estandarizadas y protocolos de sanidad reproducibles a nivel mundial. Introdujeron más estudios farmacéuticos en la formación de los médicos. Esto trajo como consecuencia la efectiva reestructuración de una práctica médica fundada en la administración de fármacos.
Las escuelas que no se adecuaban a las nuevas formas eran cerradas, una práctica bien conocida por Rockefeller. En 1913, creó junto con su hijo la Fundación Rockefeller. Esta organización surgió para invertir en causas sociales, más específicamente para promover el bienestar de la humanidad en todo el mundo. Se asoció con la fallida Sociedad de Naciones y luego con la ONU para posteriormente crear nada más y nada menos que la OMS. Con esta estructura montada, el futuro ya estaba asegurado. Luego de la Primera Guerra Mundial, la devastación, el hambre y las epidemias se hicieron presentes. Wycliffe Rose, presidente del Consejo Internacional de Salud de la Fundación Rockefeller, se pronunció al respecto diciendo: existen determinadas funciones sanitarias que tienen un carácter internacional. Los gobiernos nacionales no pueden llevarlas a cabo. Dichas funciones resultan esenciales para la salud de las personas en muchos lugares. En otras palabras, la Fundación Rockefeller quería introducir sus tentáculos en la salud mundial. De hecho, ya los tenía. Desde entonces, muchos han sido los programas y becas que esta organización, en conjunto con la OMS, ha promovido y entregado. Se podría decir que la internacionalización de la sanidad ha corrido por cuenta de esta fundación desde hace más de 100 años. Rockefeller detrás de Eton Bioethics, Merck, Pfizer y otros laboratorios. Es probablemente aquí donde la historia se torna un poco obscura, pues los Rockefeller comienzan a darse cuenta de las increíbles ganancias que representa controlar la industria de los medicamentos. Es aterrador el tipo de conexión que esta familia ha tenido con las grandes empresas farmacéuticas. Todo apunta a que podrían ser responsables de los peores males que aquejan a la humanidad, solo por dinero. ¿Hasta dónde puede llegar una persona por convertirse en el hombre más rico del mundo? Parece que no hay límites. Pues todo apunta a que hay un trato entre la industria de los alimentos y la industria de la medicina. Es bien sabido que somos lo que comemos y que los años de vida y salud de una persona dependen casi el 80% de lo que consumimos como alimentos diariamente, además de otros factores como el ejercicio y la salud mental. Si uno te envenena y el otro te cura, tenemos el negocio asegurado. Ese es el trato secreto. Un secreto que parece estar a la vista de todos, bajo el cual pareciera operan ambas industrias, de los cuales esta familia posee el mayor control del planeta. Si la mayoría de los alimentos disponibles en el supermercado son malignos para la salud, llenos de grasas saturadas, azúcares, sodio en exceso, conservadores artificiales y un sinfín de veneno disfrazado de alimentos, es muy posible que una persona que habitualmente consume productos de supermercado como panes, embutidos, jugos, productos lácteos y un largo, etcétera, puede contraer hígado graso, hipertensión y otras enfermedades que derivan en cáncer y en diabetes a largo plazo. A estos millones de personas tarde o temprano tendrán que consumir un sinfín de medicamentos para tratar de controlar su enfermedad. ¿Has entendido el trato entonces? El negocio se cumple enfermando y curando, y el proceso se repite generación tras generación. Empresas como Oreo fueron cerradas de los Estados Unidos por el presidente norteamericano Donald Trump, que para aquel entonces en su mandato descubrió ingredientes nocivos para la salud en estas galletas, además que van enfocada a niños. Nunca volveré a comer galletas Oreo. Esas fueron las palabras de Donald Trump. Las fábricas tuvieron que mudarse a México. Existen documentos de 1969 que informan sobre los consejos que dio la Academia Nacional de Ciencias, Consejo Nacional de Investigación al Ejército de los Estados Unidos. Se sugería en ese entonces crear un virus contra el cual no fuese posible desarrollar una vacuna, con el objeto de despoblar el mundo. El presidente de ese instituto era a la misma vez coordinador general de la Universidad Rockefeller. Muchos afirman que este virus fue el VIH, producto de estas investigaciones. En 1977, Pfizer, en asociación con la Agencia Internacional Rockefeller para la Investigación del Cáncer, obtuvo un contrato con esta agencia para producir virus de cultivo de tejidos a gran escala para la investigación. Y el director de Pfizer en ese momento, Edmund Pratt, también dirigía el Chase Manhattan Bank de Rockefeller.
¿Coincidencia? ¿Casualidad? ¿Lo sabías? Pero desde muchos años antes, ya en 1962, existían investigaciones al respecto. Lytton Bioethics, en contrato con el gobierno de Estados Unidos, estaba en busca de un virus del cáncer humano. Se mezclaron células cancerosas con partículas del virus Epstein-Barr. Y en ese proceso fue que el doctor Robert Gallo, del Instituto Nacional de Cáncer, descubrió el VIH. Luego de esto, un integrante del Comité de Relaciones Exteriores de Rockefeller compró este laboratorio. Más coincidencias. No se trata solo de que los laboratorios ligados al apellido Rockefeller han hecho de la salud un negocio inimaginablemente productivo, sino que se habla que han jugado con la vida de seres humanos. Para el 2019, el negocio farmacéutico le dio al imperio Rockefeller ingresos por 1.25 billones de dólares. Las ganancias crecen sin parar. El escándalo de Guatemala, un experimento fallido. Uno de los mayores aportes de la Fundación Rockefeller al campo de la salud ha sido su combate contra las enfermedades tropicales, la malaria, la anquilostomiasis y muchas otras. Fueron objeto de investigación por parte de la Fundación. Pero, así como esta institución ha aportado recursos para la salud, también ha incurrido en prácticas extrañas y discutibles. Lo ocurrido en Guatemala estuvo guardado por más de 60 años y vio la luz en 2010. Un grupo de 773 personas inició una demanda contra la Universidad Johns Hopkins y la Fundación Rockefeller, responsabilizándolos por un experimento perverso. Los afectados fueron infectados con sífilis de forma deliberada y sin ser informados. La consecuencia de esto se tradujo con la muerte de al menos 83 de los participantes en el experimento. El resto visiblemente afectados, con dolencias y discapacidades, perdieron trabajos e infectaron a otros como producto de la desinformación. Se cree que el espeluznante experimento se hizo con la intención de conocer los efectos de la penicilina. Este potente antibiótico era reciente y hasta ese momento los límites de su uso eran desconocidos. Los representantes de ambas organizaciones desconocieron su vinculación con tales hechos, pero no ocurrió lo mismo con Bristol Myers Squibb. Este laboratorio fue encargado de proveer los medicamentos con que supuestamente trataron a los guatemaltecos. La empresa farmacéutica reconoció haber tenido un papel importante en el desarrollo de la penicilina, pero nada más. La muerte y su legado. Historias como estas ponen en tela de juicio la benevolencia de organizaciones e instituciones que en teoría promueven la salud. Es claro el papel que la Fundación Rockefeller ha tenido en la creación de estructuras de enriquecimiento económico en el campo de la salud. Así pues, la OMS y los laboratorios farmacéuticos parecen ser un brazo más del cefalópodo imperio empresarial. Sin embargo, si hay algo que destacar de John D. Rockefeller, es la capacidad que tuvo de materializar sus ideas. Logró cumplir gran parte de sus metas gracias a una determinación incansable. Fue un plutócrata, depredador incorregible, un despiadado estratega de los negocios, que llegó a donde jamás un ser humano ha llegado. Murió a los 97 años el 23 de mayo de 1937, dejando a sus hijos un legado de $1.500 millones. De hecho, solo son cifras aproximadas. En la actualidad, su poder es incalculable, controlando la industria bancaria, de la medicina, industria energética y la industria alimentaria. El consorcio empresarial más grande y más influyente de la historia continúa con sus operaciones en todo el mundo, moviendo los hilos de la vida humana. Son la mano que mece la cuna. ¿Conocías esta historia? Si te ha gustado, coméntanos tu opinión y déjanos tu like o dislike. En ambos casos, es bien recibido. También recuerda compartirlo en tus redes sociales para que otros puedan enterarse. Fue el último John Rockefeller, nieto del fundador de la poderosa familia que ahora controla el mundo.
Es hora de exponer la vida y obra del legado que dejó su abuelo en su nieto, conocido como el último Rockefeller. Esto es lo que hizo el nieto del fundador de una de las familias más poderosas del mundo. El último Rockefeller ha muerto. Era el titular que se leía en los principales periódicos del mundo el día 20 de marzo de 2017. El último gran banquero, líder al mando de la prestigiosa familia Rockefeller. ¿Qué fue lo que hizo con la fortuna heredada por su padre y abuelo? ¿Cómo fue que trasladó su poder bancario a la industria energética, de la medicina y la industria alimentaria? David Rockefeller, 12 de junio de 1915, Estados Unidos, más específicamente en la ciudad de New York. Como primer dato relevante, se debe mencionar que David era el nieto del fundador de la familia John D. Rockefeller. Al ser miembro de esta acaudalada familia e hijo de John D. Rockefeller Jr., quien a su vez era el hijo de nada más y nada menos que el fundador de la compañía Standard Oil, la infancia de David Rockefeller se vio plagada de lujos y comodidades. Esto, por supuesto, no evitó que David representara de forma prodigiosa a su familia en cuestiones empresariales y de negocios. Inició sus estudios en una de las universidades más reconocidas a nivel mundial, Harvard. Luego pasaría a otra institución de primera como lo es London School of Economics, donde aprendería a la perfección temas de negocios. Al culminar con estos estudios, también obtuvo un doctorado emitido por la Universidad de Chicago relacionado a su desempeño en ciencias económicas. Cabe destacar que durante esta importante época, conoció a uno de los personajes históricos más recordados de la historia norteamericana, John F. Kennedy. De hecho, durante un tiempo se le relacionó de forma emocional y sentimental con la hermana del futuro mandatario, Kathleen. Durante la anecdótica década de los 40, específicamente en el año 1940, escribió una tesis que llevaría el nombre de Recursos en desuso y desperdicio económico. No fue sino hasta terminar con sus estudios que completaría su primer puesto importante, el cual sería el de ser secretario del alcalde en New York. Posteriormente pasaría a un segundo cargo como director adjunto regional en el Departamento de Defensa de los Estados Unidos de América. Posterior a esto, David comenzaría a conocer un poco más el mundo y a expandir su perspectiva del mismo. Su vida daría un giro al alistarse y servir al ejército estadounidense. Bajo sus funciones militares, visitó y conoció el norte de África, además de servir en Francia para finalmente retirarse alcanzando el rango de capitán en el año 1945. Podría confirmarse que su presencia y aporte en inteligencia militar lo marcó para toda su vida, pues durante el segundo conflicto mundial conoció muchos aspectos anteriormente inimaginables. Luego de un tiempo y de haber cumplido con sus servicios militares, David Rockefeller pasaría a ser una parte más importante dentro de su imponente familia como miembro activo de la misma. Gracias a sus estudios y demostración de diversas gamas en temas políticos y económicos, David comenzó a trabajar directamente con Chase Bank, una compañía que años más tarde cambiaría su nombre a JP Morgan & Company, una familia muy conocida en el rubro como los Morgan. Si quieres saber cómo y quién fundó esta familia tan poderosa como los Rockefeller, te invitamos a ver nuestro video llamado El hombre que dominaba el mundo. Sus impresionantes atributos y talentos en el sector financiero y económico lo catapultarían hacia el cargo de jefe ejecutivo del Chase Manhattan. Durante una larga jornada de servicios en este cargo que abarcan 11 años en total, David continuó demostrando sus atributos en el sector, por lo que posteriormente sería elegido como el candidato y presidente de esta misma entidad durante un año. Cabe destacar que su presencia en esta entidad bancaria sería sumamente beneficiosa para ambas partes. Esto se debe que durante su presencia en esta entidad bancaria, se alcanzarían alianzas sumamente poderosas y atractivas en el mundo de los negocios. Por ejemplo, General Electric, empresa que se considera pionera cuando de electricidad se habla, fue una de las empresas asociadas al Chase Bank en cuestiones de negocios. Durante ese momento, David Rockefeller estuvo a cargo de la imagen y liderazgo de su familia. Se dice que junto con los Morgan y otras familias decidían quién sería el siguiente presidente de la Unión Norteamericana. Impulsó además enormemente la industria de la medicina, industria energética y la industria alimentaria, invirtiendo grandes cantidades en las principales empresas que dominan estos sectores a tal grado de ser los dueños casi absolutos de estas empresas.
Como dato curioso, ¿sabías que hasta la fecha está prohibido que una empresa particular genere, suministre y o distribuya energía eléctrica en todo el mundo? Esto es por decreto de todos los gobiernos del mundo que prohíben que empresas y particulares puedan tener injerencias en este ramo tan lucrativo porque precisamente lo controlan las grandes esferas del poder. De manera profesional, toda la carrera de David Rockefeller se vio alterada por su paso por Chase Bank. Esto debido a que se habla de una empresa sumamente asociada a su familia y en la cual desempeñó sus diferentes cargos de forma impresionante. Si se habla de inversiones y pioneros, entonces David debe ser mencionado en la historia de esta institución bancaria, debido a que multiplicó las operaciones de la empresa en países extranjeros, haciendo préstamos y generando intereses por dinero. Esto aumentó la presencia internacional del Chase Bank y los catapultó a otros niveles. Y es que en esa época David Rockefeller junto con otros banqueros poderosos prácticamente inventaron el dinero, pues es bien sabido que el dinero se crea por medio de la deuda, mientras que un banco está autorizado a prestar más de 10 veces el capital que realmente tiene, presta dinero que no existe y cobra por ese mismo dinero. Si quieres adentrar en este tema, te hemos dejado el video al final de pantalla llamado Los secretos de los bancos. Tanta fue la influencia de David Rockefeller en la entidad financiera, que esta empresa lideró la expansión internacional durante aproximadamente los últimos 60 años. Sin mencionar que luego de retirarse de sus cargos, David continuó asesorando a los mandatarios de la institución para que continuasen por el buen camino. De hecho, varios presidentes de Estados Unidos intentaron disuadirlo para que tomara la Secretaría del Tesoro, un halago que siempre agradeció pero que de la misma manera rechazó. Es bien sabido en el interior de la Casa Blanca que David era totalmente franco y honesto cuando algo no iba de acuerdo al plan, y era capaz de liderar las soluciones necesarias cuando se le necesitaba. Sin embargo, se mantuvo alejado de este entorno y enfocó sus esfuerzos en otras aficiones. Un hecho que se puede confirmar con cualquier familiar o persona cercana que le haya conocido es su afición por viajar y conocer el mundo. Esta misma afición junto a su memorable apellido fueron las razones para que se convirtiera en uno de los representantes principales del capitalismo americano en otros países. A lo largo de su vida visitó múltiples estados, ciudades y países muy importantes en la actualidad, habiéndose registrado múltiples visitas a empresarios y mandatarios importantes de dichos lugares. En un lado más sentimental de su vida, compartió intimidad y años de estabilidad con la mujer que luego pasaría a ser su esposa desde 1940 hasta 1996. Este último año mencionado sería el año en que su esposa fallecería. Como dato curioso, se debe mencionar que el impulso que se necesitaba para la construcción del World Trade Center fue dado por David Rockefeller y su hermano mayor. Esto debido a que financiaron una notable parte del proyecto para que el mismo se hiciera realidad y fuera llevado a cabo en suelo americano. Más allá de gozar una vida acaudalada y de comodidades, David siguió el ejemplo de sus antecesores y disfrutaba mucho de la filantropía, llevando sus conocimientos y aplicándolos cada vez que podía para aportar beneficios a la humanidad. Por aquella época hizo un lazo estrecho con otro gran inversionista llamado George Soros, conocido como el millonario más despiadado de la historia, conocido por llevar a la quiebra economías de países enteros, pero a su vez ser uno de los mayores filántropos, donando gran parte de su fortuna para apoyar otras economías emergentes. Es como si una doble moral jugara en la mente de este gran inversionista. Si quieres saber más acerca de este personaje, te dejaremos la tarjeta de video del millonario más despiadado, George Soros. Pues como dice el dicho, Dios los hace y ellos se juntan. David Rockefeller y George Soros tomaron una estrecha relación. Viajaban en muchas ocasiones en un jet privado recorriendo partes del mundo, teniendo reuniones secretas con los líderes de las economías donde ellos tenían intereses. Pues además se comenta que Soros era el títere de los Rockefeller. Otro evento importante durante su carrera profesional es que para el año de 1973 se convirtió en el mismísimo fundador de la Comisión Trilateral. Esta es una de las compañías privadas con más influencia a nivel global, por lo que aquí también dejó legado David Rockefeller. Todo esto sin mencionar que también participó como miembro del comité consultivo de un grupo conocido como el Club Bilderberg, un evento donde se reúnen aproximadamente las 130 personas más influyentes del mundo.
realiza una reunión anual, solo mediante invitación de los miembros. Sus reuniones se dan en complejos de lujo situados en Europa, Norteamérica y Asia Occidental. La prensa no tiene ningún tipo de acceso, y mucho menos a los temas y decisiones que se toman en estas reuniones. El nombre de este club procede del hotel en el que tuvo lugar la primera reunión, en los Países Bajos. Si quieres que hagamos un video específico de este club de élite, déjanos saber en los comentarios. Todo esto dio como resultado un aumento en la popularidad de su reconocido apellido a nivel mundial, ya que parecía que cada vez que un Rockefeller aparecía en la ecuación, se generaban millones de dólares de ganancia y un mayor estatus. Debido a su paso por una de las entidades educativas más conocidas del mundo, Harvard, este decidió realizar un donativo a la misma. Un donativo nada más y nada menos que de un aproximado de 25 millones de dólares en el año 1994. Otro elemento importante sobre la vida de David Rockefeller era su amor por el arte. Este podría decirse que fue un amor heredado por sus predecesores, y el cual continuó durante años. De hecho, luego de su donativo a Harvard, se comprometió a dar anualmente un total de 5 millones de dólares al Museo de Arte Moderno en la ciudad de New York. Según registros, la reconocida revista conocida como Inside Philanthropy, luego de su muerte, David Rockefeller se comprometería a llevar a cabo donativos mucho más grandes en cuestión de dinero. De hecho, se habla de un total de 100 millones de dólares a cada una de las entidades relacionadas. Entre estas es posible encontrar al Museo de Arte Moderno de New York, a la Universidad Rockefeller y a la misma Harvard. Todo esto destaca la importancia de estas entidades en la vida de David Rockefeller. Además de esto, también es de dominio público que durante sus años en vida, logró adquirir una colección artística sumamente amplia y valiosa. En ella, se podían hallar obras de Picasso, Matisse y otros artistas sumamente conocidos a nivel mundial. El legado que sus antecesores dejaron en cuanto a arte, filantropía y negocios empresariales fue cautelosamente vigilado y continuado por David. En términos empresariales, su presencia puede separarse en un antes y un después en las diversas entidades donde desempeñó. Esto debido a los grandes avances, fusiones, logros y mejoras que logró adjudicarse a lo largo de su carrera y que benefició a cada una de las firmas en las que desempeñó. Por otra parte, no se puede olvidar sus grandes aportes a la humanidad y en la manera en cómo se hacían las cosas. Sin mencionar que el legado artístico de la familia también fue perfectamente conservado al recolectar obras artísticas y ser un apoyo para museos importantes de la actualidad. No fue hasta el año de 2002 que la familia Rockefeller decidió dar a la luz la única biografía que se conoce sobre su apellido y sus miembros. En ella es posible encontrar las únicas líneas existentes de todo su legado y años de desempeño. Por otra parte, a través de medios como la revista Forbes, la cual se encarga de brindar cifras y estadísticas de interés al mundo en general, se dio a conocer que David Rockefeller, antes de su muerte, contaba con un total de 3.300 millones de dólares. Aunque esta cifra es solo representativa, ya que la fortuna total de los Rockefeller es incalculable. Una cifra que resulta estrepitosa y hasta exagerada en cierto sentido, pero que sin duda alguna refleja el impresionante desenvolvimiento de David Rockefeller durante sus años de vida. Finalmente, antes de su partida de este mundo, se ocupó de presionar gobiernos emblemáticos como el de Uruguay legalizando la marihuana, en uno de sus tantos viajes con Soros. Como lo deja ver estas fotografías donde Mujica se reúne con George Soros y David Rockefeller. El último gran banquero líder de la familia Rockefeller tuvo una larga vida al igual que sus antecesores. Muere a la edad de 101 años, en 2017. Tras conocerse la muerte de David, también quedó confirmado que se desvanecía el último nieto con vida del fundador de la dinastía que tendría paso a través de los años por industrias como el petróleo, entidades financieras y educativas, organizaciones artísticas, inversiones gubernamentales y muchos otros sectores sumamente importantes en la actualidad. Más allá de la importancia de la familia Rockefeller en la cultura estadounidense y la cultura en general como tal, se debe destacar la importancia de la vida de David Rockefeller, el último nieto del fundador de una empresa petrolera que decidió continuar el legado de sus antecesores para abarcar de forma ideal distintos entornos y problemáticas. El hombre que lideró desde las sombras, tomó gran parte de las decisiones con las que actualmente vivimos, tanto políticas, sociales y económicas.
Se aseguró de mantener la fortuna de su abuelo y hacerla crecer ya sea por medios éticos o no éticos. David Rockefeller, junto con los banqueros más poderosos del mundo, dictaron desde hace décadas el rumbo de la sociedad. Como dato curioso, ¿te has preguntado dónde guardan las familias más poderosas del mundo su fortuna? Pues entre oro, además de otros metales preciosos, piedras preciosas y dinero en efectivo, es resguardado en bóvedas secretas en tantos bancos que poseen, pero en especial, existe un lugar ultra protegido por militares del gobierno de Estados Unidos en la llamada zona, el edificio en Fort Knox, Kentucky. La famosa reserva de oro de Fort Knox es el escenario que se elige por los banqueros para proteger sobre todo las reservas de oro. No te pierdas nuestro próximo video, la bóveda de los Rockefeller. Nos vemos en un próximo video.